Vamos a hablar de este temita que ya me tenía a mí picada desde hace un montón. Y este temita de las famosas cornudas que la gente aplaude, que las mujeres, mejor dicho, los hombres por pendejitos se suman, pero los hombres no son tontos. Los hombres yo sé que se han de reír por dentro, pero que las mujeres tontas aplauden porque se identifican. Yo la verdad no me identifico con una vieja cornuda, con una vieja tonta que se ponga de trapeador de alfombra del hombre. No me identifico. O sea, no veo el amor propio, yo no veo el empoderamiento ahí por ningún lado. Fíjense de que ahorita hace ratito acabo de ver a la Cristina Saralegui, ¿se recuerdan? Esta periodista súper famosa en los Estados Unidos que tenía su programa. Ella dijo en un podcast donde la invitaron que ella no cree en el empoderamiento de la mujer. Estoy totalmente de acuerdo yo con ella. Yo jamás he creído en esa ridiculez porque no es cierto. Por eso no celebro el Día de la Mujer, porque es que las mujeres no son seres inteligentes, seres con empoderamiento real. No, no lo son. Fíjense las frases que tengo aquí. ¿Desde cuándo una mujer vale más cuando le ponen los cuernos? Cuando la dejan. ¿Desde cuándo ser cornuda te da puntos? O sea, es algo estúpido, es algo tonto. ¿Desde cuándo? Porque miren, aquí dice, últimamente pareciera que si sos famosa, ¿verdad? Disque, y te ponen los cuernos, te convertís en un símbolo de empoderamiento, ejemplo de la resiliencia, referente de amor propio. No me chinguen, no frieguen. ¿Desde cuándo ser cornuda se volvió motivo de aplausos y medallas? ¿Desde cuándo? En lugar de darle puntos a la mujer que se da su lugar, que se respeta, que tiene un hombre que le da valor, que la ama, que la respeta. No, a esa no admiran. Admiran a la pendeja cornuda. Hablemos de la chaquirucha. Ya vieron que en la foto hay dos. La chaquirucha y la... ¿Cómo se llama la otra? La Casu. O la Casu, no sé cómo se dice. La chaquirucha, yo recuerdo cuando miraba videitos de ella con los hijos haciéndole los frijoles al piqué, haciéndole las tortillas al piqué, ella toda hecha miércoles en la casa enchancletada, porque ella dejó su carrera, a ella le valió miércoles. Yo no sé qué ahora la gente dice, ay, sus fans que la aman, que volvieron por ellos. No. Ella no volvió por ningún fans, a ella los fans les valieron miércoles. Ella, lo primero para ella era el hombre, y siempre ha sido así. Porque bueno, ha tenido tantos atrás, pero hablemos de uno que ese fue el que la hizo, que la puso donde ella está. Porque hay mucha gente talentosa, pero no tiene el marketing que necesita, no tiene el equipo que necesita. O sea que ella talento no es. Ella es el equipo, la gente que tiene. Entonces este hombre, el de la Rúa, porque yo antes de hacer este audio me leí un pijo de cosas. Y ya sabía. ¿Quién no sabe la historia de la gente que es pública? Este maje fue el que a ella la llevó al estrellato porque era un excelente manager. Y vivió 10 años con él sin casarse. El hombre no quiso tener hijos con ella. Y al solo que se dejaron, él rapidito se casó y tuvo una hija. Rapidito, casado, nada de que en concubinato. Yo no sé qué ahora la gente dice, ay, casada, no. No anden diciendo 1000 años puede tener un hombre con una mujer rejuntado en concubinato. Eso no es matrimonio. El matrimonio es cuando uno se casa por lo civil y por la iglesia, bajo el sacramento del matrimonio católico y romano apostólico. Eso es un matrimonio. No es estar en concubinato, rejuntado, donde el hombre no tiene ningún compromiso. Si le da la gana, se larga mañana y deja tirada a la vieja dunda allí. En cambio, cuando están casados, no. Porque hay un compromiso legal. Papelito habla. A mí las palabras se las lleva el viento. ¿Qué compromiso de palabras ni qué 8 cuartos? Papelito habla. Así que no anden diciendo que está casado cuando no. Ay, el marido de la Shakira, el esposo. Ese no era esposo de ella. Ese era marido. Concubino, no esposo. Ese no es esposo. Entonces yo recuerdo cuando ella salía en sus videos haciéndole los frijoles al piqué mientras él estaba poniendo los cuernos por allá. Ah, pero volvemos al de la Rúa. Pasó 10 años con él no quiso tener familia con ella, media vez se dejaron. Él vino, se casó y tuvo su hija. Por algo será. Eso sucede. Siento yo que los hombres no valoran a las mujeres y es así. Porque a los hombres no les gustan las mujeres tontas en realidad. O sea, obviamente sí prefieren por lado de manipulación las pendejas porque las pueden manipular. Pero darle valor no. Yo igual. Yo si fuera hombre yo no valorara a una mujer pendeja. Para nada. Por algo hay un libro que se llama Los hombres prefieren a las cabronas. Claro. ¿Quién va a querer a una gente estúpida? Nadie.
Entonces esta mujer así es, se pone de alfombra de medio mundo. Y en los videos salían, yo me acuerdo cuando él le hacía, la dejaba ahí, le hacía malas cosas, etc. De ahí vino y con el Piqué, que le puso los cuernos al de la Rúa, ¿verdad? Obviamente. El Piqué nunca se quiso casar con ella tampoco, nunca se casó con ella, nunca estuvieron casados. Así que no digan que es esposo porque no es, el hombre no es casado, el hombre es soltero. Entonces, vino y ella dejó todo por él. Se puso de alfombra del hombre y no fue una vez que le puso los cuernos con la Clara Chía, no. Se los puso un pijo de veces anteriormente y vimos un pijo de videos donde hasta la suegra le tocaba la cara a la chaquirucha y o sea, se nota que no la querían. Y claro, ni modo, al hombre ya dejarla y decirle hasta aquí que le toca trabajar. Trabajar para darle de tragar a sus hijos. No es de que, ay, amaba a los fans y decidió volver por los fans. No. Lo que pasa es que el hombre la dejó. Y cosa que yo no sé por qué la gente critica. Nadie tiene que estar con una gente a huevos. Entonces aquí vamos a lo que ya les leí. No, ahora admiran a las pendejas cornudas, a las que se ponen de alfombra, de trapeador. ¿Por qué? Porque se identifican. Yo admiro con quien yo me identifico. La mayoría de mujeres así son. Que se ponen de trapeador, de alfombra. El hombre las cornea, se van a vivir con él, con todos los novios que tienen, con todos los novios se van a vivir de gratis, sin casarse, sin compromiso. ¿Qué es eso de andarle dando las nalgas a cualquiera solo porque es mi novio? Entonces se identifican. ¿Ustedes creen que de verdad hay valor de celebrar el Día de la Mujer? Para nada. Que de verdad está el empoderamiento de la mujer. Para nada. Lo que dice Cristina Saralegui es verdad. Eso no existe. Y para mí jamás ha existido. Que se dejen de pajas, que se dejen de cuentos. Pasemos al acaso. Ay, cuando el hombre la dejó, ay, ahora es la jefa. Que no jodan, será jefa de ella, porque mía jamás. A mí pónganme enfrente una mujer de verdad, empoderada, que el hombre la ame, que el hombre la respete, que el hombre la trate como lo que es, como una reina. Pónganme una mujer así enfrente y a esa mujer yo voy a admirar, no a una pendeja que la cornearon, que la dejaron tirada, que el hombre la dejó tirada, panzona, no sé, no, creo que ya había nacido la hija, ni sé. Y se casó. A esta cabrona sí admiro, ¿ve? A la Ángela Aguilar. A esa sí, porque yo digo, wow, con ella sí se casó, con la otra pendeja no. Es más lista esta. Y yo voy con las listas. Yo voy con las que tienen cerebro, no con las brutas. Con las pendejas no. Con esas yo no voy. Con esas no me interesa tener nada a mí. Yo voy con las inteligentes. Así que como esta hizo que se casara con ella, sin barriga, sin necesidad de panzonearse, sin necesidad de tener hijos, no hombre, yo voy con la inteligente, no con la pendeja cornuda que anda arrastrando con la hija y teniendo que trabajar y no. Yo voy con las mujeres listas que se dan su lugar, que se dan su valor. A esas admiro yo, no a las tontas. Pero es increíble que todas las mujeres están a favor. ¿Por qué? Porque ellas son iguales. Porque ellas se identifican. Porque son tontas. Por eso. Así que por eso yo no celebro el Día de la Mujer. Ese día para mí no se celebra. Porque las mujeres no son dignas de admirar, no son empoderadas, no son inteligentes, no se dan su valor, no. Ay, no, hasta que el hombre la deja tirada y a ella no le queda de otra más que salir a trabajar, porque si no, ¿de dónde traga? Ay, ahí le dicen empoderamiento. No jodan. Hasta un niño de 5 años lo entiende. Eso no es empoderamiento, no chinguen. Empoderamiento es cuando yo sin necesidad de estar en la desgracia hago lo que yo quiera, me doy mi lugar, me doy mi espacio, hago que mi esposo respete mis decisiones, mi espacio, no que esté de tóxico. Y yo, que he trabajado con mujeres por los siglos de los siglos, lo sé y me consta. El marido en las clases, haciendo qué puercas hace un hombre en una clase fitness de una mujer. Es como que yo anduviera yo con mi esposo en mis clases trabajando. En caso que tuviera, imagínense que yo anduviera con el hombre ahí en mis clases fitness. ¿Qué es eso? Los maridos yo miro en las clases fitness, ¿cuidando qué? ¿Quién les va a quitar a la vieja gorda? ¿Quién se las va a quitar? Y a la vieja, ¿quién les va a quitar al viejo aguado? Tóxico. ¿Quién quiere un marido tóxico? Nadie. ¿Quién se los va a quitar? Pero ni que estuviera loca. Una mujer le va a quitar a otra un engendro tóxico. Entonces no. Hay que darse su lugar. Hay que pensar y analizar con la cabeza. No, ahora hay que ser cornuda para que te valoren. Te tenés que poner de alfombra, ya de trapeador,
y después disque avivar. Miren, es como esto que tengo aquí. Escuchen esto. Porque sí, dice, en esta sociedad torcida, exactamente, ya no hace falta ganar un Oscar. Basta con que te pongan los cuernos, llores en cámara lenta, escribas una canción o subas una selfie sin maquillaje diciendo estoy sanando y listo, empoderada, reina, diosa, guerrera. No chinguen. No chinguen, no es paja esto lo que dice aquí. No, hombre, de verdad que este mundo está torcido y la gente cree que todo el mundo es pendejo. Eso es lo peor, porque cuando vos comentás lo contrario, las pendejas se ponen a atacarte. ¿Para qué atacan? Para empezar, cada quien piensa lo que le da la gana. En segundo lugar, digan lo que diga, uno va a mantener su pensamiento, punto. Nadie tiene que andarle dando réplica a un comentario de otra mujer que esté en contra de eso. No jodan, respeten. Y en tercer lugar, una mujer con 5 dedos de frente no va a admirar a una pendeja cornuda que el pijo de hombres la dejan. Por algo será. Algo es. Si nadie se quiere casar con ella, si todo el mundo la deja, por algo será. Por algo es. Y nadie tiene por qué estar a huevos con otra persona solo porque la gentuza, o sea, las mujeres quieren. Pues no. Pues no. Así que, como les digo, pensemos en una mujer que de verdad valga la pena que yo diga, wow, esta mujer. Sí, Gloria Estefan me parece una mujer que de verdad, porque que yo sepa, Emilio Estefan jamás he oído que le ha puesto los cuernos. Bueno, cuando le hizo el laundry service a la Shakira, a la Shakirucha, recuerdo yo de que andaban diciendo, pero no creo yo que este hombre le haya puesto los cuernos a la Gloria Estefan. O sea, es la Gloria Estefan, la madre de sus hijos, su esposa desde la juventud, por los siglos de los siglos, amén. Hasta la vejez están juntos. No. Ese hombre no le pondría los cuernos a su esposa con cualquiera, con nadie. No hay quien. Así que no, esa mujer me parece una mujer cabal, de verdad, digna de admirar, de respetar. Esa mujer sí. Pero mire, si le dicen jefa, no. Le dicen jefa a la cornuda de la Cazú, que hoy conoció al hombre y hoy quedó panzona. ¿Qué es eso? Es lo que mencioné hace rato. ¿Qué es eso? Hoy lo conocí y hoy quedé panzona. ¿Qué valor es ese? Andarle dando mi cuerpo a cualquier pelado, a cualquier pelafustán. No, hombre, mi cuerpo es mi templo, no cualquiera me lo va a conocer ni me lo va a ver cualquier pelafustán patarrajada muerto de hambre. No, ese es el valor que yo me doy. No, hoy se acuestan con todos. Tienen 1000 novios, 1000 maridos, se van a vivir con los 1000 maridos. ¿Ustedes creen que eso es de una mujer empoderada, con amor propio, que se dé valor? No jodan, claro que no, claro que no. Así que, pensándolo bien, exactamente, es la única mujer que conozco que vale la pena, la Gloria Estefan. Pensando, no conozco otra. Bueno, también la Michelle Obama me parece, porque ella conoció a su esposo jovencitos, eran estudiantes de la universidad, se casaron, tuvieron sus hijas. Ella no tiene hijos de otro, 5 hijos y uno con cada tata diferente, no. Ella tiene sus hijos de un solo hombre. Así que es de valorar. Así que sí, esa es otra mujer empoderada que admiro. La Michelle Obama. ¿Ve? Ya ven, se cuentan con los dedos de las manos, Definitivamente, esas mujeres sí son dignas de admirar. No las cornudas estas que hoy conocen a fulano y hoy quedan panzonas o se ponen de trapeador de todos los maridos que tienen. Con todos los maridos que tienen se ponen de trapeador. No. Así que ubíquense, hay que ubicarse. Eso del empoderamiento es pura paja. Bájense de esa nube. El empoderamiento femenino, eso no existe. Esa es la paja que se han dado cuando una mujer cornuda sale chillando y ahora sí, no. Una mujer empoderada es una mujer que está con un hombre que la ama, la respeta, que jamás le ha puesto los cuernos. Esa es una mujer empoderada que vale la pena. No una cornuda, no jodan. Así que ese fue el capítulo de hoy. Así que al que le pica, que se aguante, porque es la verdad. Y me encanta que estemos en un lugar, ¿verdad? En un planeta libre donde todo el mundo dice lo que piensa. Porque así es, cada quien tiene su punto de vista. Y este es el mío y lo voy a mantener contra viento y marea porque así es. Y obviamente uno piensa de acuerdo a los valores que uno ha tenido, la crianza que le han dado a uno. Eso es muy importante. Esos son los cimientos. Si a usted le enseñaron a tener 1000 novios y a meterse en la cama con todos y que usted se siente empoderada, bueno. Pero cuando a usted le enseñaron valores, moral desde chiquita, es diferente. Así que toda la gente, es que de verdad, la crianza es la esencia de uno, es lo que uno es. Eso no se puede borrar. Eso es como la cultura, o sea, tu cultura es quien sos, es tu esencia. Eso no se puede borrar. Si yo desayuno pupusas porque así me enseñaron desde chiquita, es la mejor comida para mí, la mejor comida del mundo y punto.
Porque eso fue lo que me enseñaron. Entonces, si a usted le enseñaron valores, moral desde chiquita, así va a ser usted. Si a usted le enseñaron a perdonar cuernos desde chiquita, usted va a perdonar cuernos y se va a vivir poniendo de alfombra con todos los hombres que vayan pasando por su vida, con todos los maridos. Pero si no, no. Así que bueno, ahora sí, este fue el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!